amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva NutriTalk. Los recibo desde mi consultorio. Soy la nutrióloga y coach nutricional Mariana García Sarquís. Gracias por estar aquí. Nuevamente estamos aquí totalmente en vivo para hablar sobre un tema muy importante. El día de hoy vamos a tocar el tema de la glucosa. Es un tema que pues de alguna manera nos interesa a todos, no solamente a aquellas personas que presentan diabetes o presentan resistencia a la insulina, sino yo creo que es un tema importante en cuestión de salud, pero en cuestión también de aumento de grasa corporal, en cuestión de peso, en cuestión de tallas que estemos acumulando de ropa. Así es que esta pregunta me la dejaron últimamente en mi Pregúntale a Mariana, ¿qué hacer para evitar que se me eleve demasiado la glucosa en sangre? Y creo que es muy importante el día de hoy hablarlo junto con mis modelos de alimentos y mostrarles cómo es que yo lo manejo dentro de mis talleres y cómo yo simplemente con dos cosas que ustedes hagan, les muestro cómo pueden controlar su glucosa. Así es que gracias a todos por estar aquí, bienvenidos a mi consultorio. Vamos a empezar hablando un poquito sobre los macronutrientes. Si ustedes creen que esta NutriTalk le pueda ser de utilidad a familiares o amigos, los invito a compartir para que de esta manera más personas puedan aprender a comer de una forma saludable y controlar su glucosa en sangre, inclusive ir disminuyendo la cantidad de medicamento que consumen si ustedes presentan azúcar o glucosa muy alta, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con los macronutrientes. ¿Cuáles son estos? Los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Se les llama macronutrientes porque necesitamos en cantidades muy altas. Digo, no demasiado, pero sí en cantidades suficientes porque son los que nos van a dar energía, nos van a dar calorías. ¿Para qué? Para que todo el cuerpo lleve a cabo sus funciones. Estos macronutrientes, además, cada uno de ellos va a tener diferentes funciones dentro del cuerpo. Los carbohidratos nos van a dar la energía inmediata y estos son las frutas, algunas verduras con almidón, cereales, ¿ok? Inclusive todo lo que son azúcares. Las proteínas son las que nos van a permitir, digamos, construir nuevo tejido, reparar tejido y simplemente aumentar masa muscular. También van a ser las responsables de muchos tejidos, de muchos componentes dentro de mi cuerpo. Estas las vamos a encontrar en todo lo que son alimentos de origen animal, todos. Carne, pollo, pescado, huevo, todos van a tener proteína. Y también los vamos a encontrar dentro de origen vegetal. Dentro de los frutos secos como nueces, almendras, cacahuates, pistaches, leguminosas como frijoles, lentejas, habas, garbanzos y también en algunos cereales como por ejemplo la quinoa. Y por último tenemos las grasas. Las grasas son pues también muy importantes porque nos van a ayudar también a nivel neuronal y también nos van a ayudar para formar hormonas. No debemos de olvidarnos de las grasas, pero tenemos que saber qué tipo de grasas son las mejores. Y en este caso, las mejores van a ser las grasas vegetales, que son las poli y monoinsaturadas. Las grasas vegetales las vamos a encontrar también en lo que son frutos secos, por ejemplo, cacahuates, nueces, almendras, aguacate, que para mí es como mi grasa más mi favorita, yo creo que esta es la que se lleva el trofeo. Linaza, por ejemplo, aceite de aguacate, aceite de coco o inclusive también coco. Estas grasas debemos de saber que no debemos de abusar de ellas porque en cantidades muy pequeñitas van a tener mayor cantidad de calorías, son densamente calóricas. Y yo les pongo simplemente este punto. Por 1 gramo de proteína y por 1 gramo de carbohidrato yo voy a tener 4 calorías. En cambio, por 1 gramo de grasa yo voy a tener 9. Por lo tanto, debemos de comer cantidades muy pequeñitas de grasas vegetales en cada comida. Ok, ahora, partiendo de esto, ¿qué relación hay con la glucosa elevada en sangre? Bueno, todos los alimentos de origen, en cuestión de carbohidratos, todos los alimentos ricos en carbohidratos, como son, por ejemplo, frutas, cereales integrales, leguminosas y algunas verduras, nos van a aumentar la glucosa en sangre. Pero aquí hay algo importante. Muchas veces creemos que está mal
que se eleve la glucosa en sangre, que no debe de suceder, que tengo que evitarlo a toda costa. Y esto no debe de ser. Tenemos que entender que es natural. El que se eleve la glucosa en sangre es natural, es parte de la función de mi cuerpo que pueda contrarrestar esto. ¿Por qué? Porque dentro de mi páncreas se va a producir insulina. La insulina es una hormona que su función es simplemente regularizar los niveles de glucosa en sangre, ya que si llega a notar el cerebro que el azúcar está alta, le manda una señal a mi páncreas produce insulina y la insulina lo que hace es que guarda la glucosa dentro de mis células con el fin de que no esté tan elevada y que vuelva a regresar a niveles óptimos mi glucosa en sangre, que lo óptimo es estar abajo de 100 miligramos por decilitro en ayunas. Si ya nos tomamos la glucosa posteriormente, ya que comimos y todo, puede ser que la tengamos un poco más alta y es normal. Pero la gran función de la insulina es hacer esto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando yo manejo niveles demasiado altos? Cuando yo en ayunas estoy a lo mejor, no sé, en 120, en 180, en 200 miligramos por decilitro. Bueno, aquí ya podríamos decir que tenemos o resistencia a la insulina si tenemos arriba de 100 a 125 o una diabetes como tal si tenemos arriba de 125. Esto sí ya sale fuera de lo normal y si mi insulina no está, digamos, permitiendo que se almacene esta glucosa dentro de mis células porque estoy produciendo en cantidades muy bajitas, bueno, pues a lo mejor aquí ya podríamos decir que hay una diabetes tipo 1, que yo requiero inyectar mi insulina. Pero si no es el caso y simplemente yo puedo controlar mi glucosa con medicamento, pues también se puede controlar inclusive con la alimentación, que eso es lo más increíble del mundo. Ahora, ¿qué sucede en la medida en la que yo manejo estos niveles tan altos de glucosa y que por lo tanto necesito estar produciendo mayor cantidad de insulina? En la medida en la que mi insulina está entrando en cantidades tan elevadas para contrarrestar la carga tan fuerte de alimentos ricos en carbohidratos, y ahorita les voy a poner ejemplos para que se entienda. Bueno, pues esta insulina, así como es una maravillosa almacenadora de glucosa dentro de las células, puede ser que de pronto la cantidad de glucosa que ya entró a mis células ya sea suficiente. Ya no debo de consumir más porque ya se llenaron los depósitos y por lo tanto esta glucosa va y se almacena dentro de mis depósitos de grasa. Entonces, vamos a hacerlo de forma práctica para que ustedes lo entiendan. ¿Qué sucede si ustedes de pronto en un desayuno empiezan tomándose un jugo bastante grande de naranja y después se piden un plato de papaya, ¿ok? Y después no sé, se comen una pieza de pan de dulce y luego se comen a lo mejor nada más un huevito? Bueno, pues en este caso estamos consumiendo una cantidad muy excesiva de carbohidrato. Al haber tanto carbohidrato, la insulina se dispara, guarda parte de esta glucosa dentro de las células para que trabajen bien, pero el exceso, ¿qué va a pasar con esta glucosa? Se va a transformar en grasa. Y ahí es cuando yo empiezo a notar que empiezo a acumular grasa en mi cuerpo, cuando ya la ropa no me queda bien, cuando ya me empieza a apretar y sobre todo si la insulina no fue suficiente o si tengo una resistencia a la insulina, que es cuando mis células ya digamos que no le hacen mucho caso a la insulina, por más que se produzca insulina, yo sigo manteniendo niveles pues muy altos de glucosa en sangre y esto tampoco es lo ideal. ¿Por qué? Porque entonces podríamos decir que es una prediabetes. Estoy a un pasito de ya tener diabetes. ¿Qué puedo hacer para evitar todo esto? 2 puntos importantes. Tomen nota, porque esto les va a volar la cabeza y van a entender cómo de una vez por todas podemos mantener niveles de glucosa estables, adecuados, sin caer en un punto en el que o no la tengamos tan baja y tampoco la tengamos tan alta y que estemos acumulando grasa. Número uno, vamos a comer cantidades pequeñas de carbohidrato por cada comida. Y aquí viene algo también importante.
Ustedes saben muy bien que yo recomiendo hacer 5 comidas al día. Hoy en la mañana que subí un reel donde explicaba un poquito este tema, por ahí me llegó un comentario y me decía, a ver, si tú no quieres que se eleve tanto la glucosa en sangre, si estás comiendo 5 veces al día se va a estar elevando mucho. Y no. Y esto es por algo importante del por qué cada vez que me dicen que está muy mal recomendar comer 5 veces al día, yo siempre les menciono lo siguiente. Si nosotros estamos comiendo en cada una de estas 5 comidas muy poquito carbohidrato junto con su alimento rico en proteína y un poquito de grasa, ¿qué va a suceder? Que al combinarse los 3 macronutrientes, sobre todo la proteína con el carbohidrato, voy a evitar que el carbohidrato se eleve tan rápido. ¿Por qué? Porque su índice glucémico al estar mezclado con la proteína va a ser mucho más bajo. Y esto no va a provocar que se eleve demasiado la glucosa en sangre y por lo tanto que se eleve demasiado la insulina. En cambio, si yo consumo la fruta y el jugo y la tortilla y solamente como un poquitito de proteína en el huevo, por más que yo consuma esta proteína, esta cantidad fue tan alta, se produjo tanta insulina que se va a ver en mis niveles de glucosa y además se va a terminar almacenando como grasa. ¿Estamos? Entonces, es muy importante que si ustedes quieren controlar su glucosa en sangre, número 1, consuman un equivalente de carbohidrato por comida. Y también si ustedes están buscando reducir grasa corporal, porque viene junto con pegado. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Un carbohidrato es una taza de fruta, una tortilla, medio plátano, unas 10 a 12 uvas, media taza de avena. Si le vamos a poner fruta, 1/3 de taza de avena y media porción de fruta para que sea un carbohidrato. Una toronja. Todo esto es un equivalente de carbohidrato. 1/3 de taza de arroz, una rebanada de pan, un carbohidrato por comida. Cuando yo consumo un carbohidrato por comida, también tengo que comer proteína. Y este es el segundo punto importante. Ya porcionamos, ahora vamos a balancear. Y el balancear quiere decir que cada vez que yo consuma carbohidrato, voy a comer proteína, pero en cantidades moderadas, porcionando. Si yo me quiero comer, por ejemplo, la taza de papaya, lo voy a balancear con mi huevo. O inclusive me puedo comer 2 huevos. Pero yo comiendo de esta manera voy a evitar que se eleve demasiado la glucosa en sangre, porque solamente estoy comiendo la papaya, no me estoy comiendo la papaya y la tortilla y el pan de dulce y el jugo y demás, solamente es esto. O si no quiero la papaya, entonces va a ser la tortilla con el huevo, nada más, pero ya no voy a agregar más fruta ni más carbohidratos. Créanme, esto funciona y no es algo que yo me inventé, es algo que hay muchos estudios relacionados con el balancear, con el comer de forma conjunta. Ahora, ¿por qué hacer 5 comidas y no 2 o 3? Solamente comer en las comidas fuertes. ¿Por qué? Porque las colaciones me ayudan para que yo pueda comer poquito, pero voy a volver a comer a las 3 horas poquito y a las 3 horas poquito. ¿Para qué? Para que se eleve muy despacito mi glucosa en sangre, no se hagan picos elevados ni de glucosa ni de insulina y yo mantenga estable esta glucosa evitando almacenar como grasa. Todo esto es el principio de mi sistema de balancear y porcionar. Todo esto yo se los enseño dentro de mis talleres por medio de 15 clases que les doy por Zoom de 1:30, donde les explico de forma muy detallada cómo ustedes pueden balancear y porcionar sus comidas y cómo pueden comer lo que ustedes quieran sabiendo la frecuencia, el balance y la porción. Así es que espero que todo esto les ayude, que con esto ustedes puedan de alguna manera entender que no se trata de quitarnos todos los carbohidratos, de no volver a comer inclusive azúcares, pero obviamente es todo de forma más moderada y en días ocasionales. Como ustedes de verdad pueden comer lo que quieran, pero teniendo un orden, teniendo un balance, teniendo porciones. No se preocupen, de verdad, aunque tengan
diabetes pueden tomar el NutriJugo, aunque tengan diabetes pueden tomar el NutriSmoothie, aunque ustedes quieran de alguna manera controlar su glucosa y revertir la resistencia a la insulina, porque sí se puede. La resistencia a la insulina es cuando mis células ya no le hacen caso a la insulina y por más que se produce, yo sigo manteniendo los niveles de glucosa muy altos y se termina guardando como grasa. Esto también se puede llegar a dar cuando tenemos síndrome de ovario poliquístico, pero en la medida en la que estamos perdiendo grasa corporal, su resistencia a la insulina también va disminuyendo. Y entonces, de forma natural, ya empezamos a utilizar esta glucosa como se debe y empezamos a reducir grasa corporal y nos empieza a quedar mejor la ropa. Si ustedes quieren aprender este sistema y de verdad olvidarse de una vez de hacer una dieta más y de pensar que todo está prohibido y que tenemos que dejar de desayunar y tenemos que dejar de comer fruta y demás, los invito a entrar a mis talleres. Ahí con muchísimo gusto les puedo enseñar. Ya están abiertas las inscripciones para mi taller de febrero, que aunque se llama Baja de peso en la menopausia, les sirve aunque no estén en la menopausia, porque aprenden a balancear y a porcionar. Simplemente les doy un poco de teoría justo relacionado con el tema de la menopausia. Bueno, pues muchísimas gracias. Compartan si ustedes creen que a más personas les pueda servir toda esta información. Me va a dar muchísimo gusto que les llegue este mensaje a muchas personas. Si quieren más información, entren a mi escuela anutricionalschool.com, porque ahí viene toda la información sobre mis talleres, el calendario para los próximos meses y cómo es que yo lo manejo. Y no se olviden también pues de regalarme un like, suscribirse a mi canal de YouTube, a Nutricional TV. Y para los que quieren entrar al link, ya pueden encontrarlo para inscribirse al próximo taller en la descripción de este video. Yo les puedo ayudar de verdad a ir disminuyendo la cantidad de medicamento y a olvidarse de una vez por todas de este tema y controlarlo de manera natural. Muchos besos para todos. Nos vemos la próxima semana. El viernes no voy a poder estar aquí, pero nos vemos la próxima semana en una nueva NutriTalk. Muchos saludos. Bye.